Página 13 de 331. Historia de las creencias y de las ideas religiosas 1, Mircea Eliade, 1975. Primer volumen. De la Edad de Piedra a los misterios de Eleusis. Capítulo 1. En el principio. Comportamiento mágico religioso de los paleantrópidos. 1.2. La opacidad de los documentos prehistóricos. Los paleantrópidos son homínidos antiguos que se estudian en la paleoantropología, una rama de la antropología física y la paleobiología. La palabra paleoantropología viene del griego paleos, que significa antiguo, antropos, que significa ser humano, y logos, que significa conocimiento / Si consideramos a los paleantrópidos como hombres completos, se sigue de ahí que poseían también cierto número de creencias y que practicaban determinados ritos. Pues, como ya hemos dicho, la experiencia de lo sagrado constituye un elemento más de la estructura de la conciencia. Dicho de otro modo, si nos planteamos la cuestión de la religiosidad o de la falta de religiosidad de los hombres prehistóricos, corresponde a los partidarios de la falta de religiosidad aportar pruebas en apoyo de su hipótesis. Es probable que la teoría de la falta de religiosidad de los paleantrópidos se impusiera en los tiempos del evolucionismo, cuando se acababan de descubrir las analogías con los primates. Pero se trata de un malentendido, pues en este caso lo que cuenta no es la estructura anatomos-teológica de los paleantrópidos, semejante, es cierto, a la de los primates, sino sus obras, y éstas demuestran la actividad de una inteligencia que no podemos definir de otro modo que como humana. Pero si se admite ya que los paleantrópidos poseían una religión, resulta difícil, por no decir prácticamente imposible, precisar su contenido. Sin embargo, los investigadores no se han rendido, pues existe cierto número de documentos testigos sobre la vida de los paleantrópidos y queda la esperanza de que algún día será posible descifrar su significación religiosa. Es decir, que creemos en la posibilidad de que esos documentos constituyan un lenguaje, del mismo modo que, gracias al genio de Freud, las creaciones del subconsciente, consideradas hasta entonces absurdas o deleznables sueños, ensoñaciones, fantasmas, etc., revelaron la existencia de un lenguaje extremadamente valioso para el conocimiento del hombre. De hecho, los documentos son muy numerosos, pero opacos y poco variados: huesos humanos, especialmente cráneos, utensilios de piedra, pigmentos, en primer lugar el ocre rojo, o hematites, y diversos objetos hallados en las sepulturas. Únicamente a partir del Paleolítico reciente disponemos de grabados y pinturas rupestres, guijarros pintados y figurillas talladas en hueso o piedra. En algunos casos sepulturas y obras de arte, y dentro de las limitaciones que examinaremos, existe cierta seguridad en cuanto a su intención religiosa. Pero la mayor parte de los documentos anteriores a la Auriñaciense, 30.000 a.C., es decir, los utensilios, no revelan ningún dato aparte de su valor utilitario. Pero, a pesar de todo, es inconcebible que esos utensilios no hayan estado cargados de una cierta sacralidad o hayan dejado de inspirar multitud de episodios mitológicos. Los primeros descubrimientos tecnológicos, la transformación de la piedra en instrumentos de ataque o defensa, el dominio del fuego, no sirvieron únicamente para asegurar la supervivencia y la evolución de la especie humana, también dieron origen a un universo de valores míticos religiosos, incitaron y nutrieron la imaginación creadora. Basta para ello examinar el papel de los utensilios en la vida religiosa y en la mitología de los primitivos actuales que aún permanecen en la etapa de la caza y de la pesca. El valor mágico religioso de un arma en madera, piedra o metal pervive aún en las poblaciones rurales europeas, y no solo en su folclore. No nos ocuparemos aquí de las cratofanías y las hierofanías de la piedra, de las rocas o los guijarros. El lector encontrará ejemplos de todo ello en un capítulo de nuestro Tratado de Historia de las Religiones.
fue especialmente el dominio de la distancia, conseguido gracias al arma arrojadiza, el que suscitó innumerables creencias, mitos y leyendas. Recordemos las mitologías articuladas en torno a las lanzas que se clavan en la bóveda celeste y permiten la ascensión al cielo, o las flechas que vuelan a través de las nubes, atraviesan a los demonios o forman una cadena que llega hasta el cielo, etc. Es preciso tener en cuenta al menos algunas de estas creencias y mitologías de los utensilios, especialmente de las armas, para comprender mejor lo que las piedras talladas de los paleantrópidos no pueden comunicarnos ya. La opacidad semántica de estos documentos prehistóricos no es una singularidad. Todo documento, incluso contemporáneo, resulta espiritualmente opaco mientras no se logre descifrarlo e integrarlo en un sistema de significaciones. Un utensilio, prehistórico o contemporáneo, solo puede revelar su intencionalidad tecnológica mientras que se nos escapa todo lo que quien lo produjo o lo tuvo pensó, sintió, soñó, imaginó y esperó en relación con él. Pero al menos hemos de tratar de imaginarnos los valores no materiales de los utensilios prehistóricos. En caso contrario, esa opacidad semántica podría llevarnos a formular una idea completamente errónea en relación con la historia de la cultura. Corremos el peligro, por ejemplo, de confundir la aparición de una creencia con la fecha en que la encontramos claramente atestiguada por vez primera. Cuando ciertas tradiciones de la edad de los metales aluden a unos secretos de oficio en relación con la minería, la metalurgia y la fabricación de armas, sería imprudente creer que se trata de una invención sin precedentes, pues las tradiciones prolongan, al menos en parte, una herencia de la edad de piedra. Durante unos 2 millones de años los paleantrópidos vivieron principalmente de la caza, de la pesca y de la recolección. Pero los primeros indicios arqueológicos referentes al universo religioso de los cazadores paleolíticos se remontan al arte parietal franco-cantábrico, 30.000 a.C. Por otra parte, si examinamos las creencias y los comportamientos religiosos de los pueblos cazadores contemporáneos, caeremos en la cuenta de la imposibilidad casi absoluta de demostrar la existencia o la ausencia de creencias semejantes entre los paleantrópidos. Los cazadores primitivos consideran a los animales como semejantes a los hombres, pero dotados de poderes sobrenaturales creen que el hombre puede transformarse en animal, y a la inversa que las almas de los muertos pueden entrar en el cuerpo de los animales finalmente, que existen relaciones misteriosas entre una persona y un animal individual, lo que antiguamente se llamaba nahualismo. En cuanto a los seres sobrenaturales atestiguados en las religiones de los cazadores, se distinguen los compañeros o espíritus guardianes teriomórficos, las divinidades del tipo del ser supremo señor de los animales, que protege a la vez a la pieza y al cazador, los espíritus de la selva y los espíritus de las distintas especies animales. Por otra parte, hay algunos comportamientos religiosos que son específicos de las civilizaciones de cazadores. La muerte del animal constituye un rito, lo que implica la creencia de que el señor de los animales vela para que el cazador mate tan solo en la medida en que le es necesario para alimentarse, y que el alimento no se desperdicie. Los huesos, especialmente el cráneo, tienen un considerable valor ritual, probablemente porque se cree que contienen el alma o la vida del animal y que el señor de las fieras hará crecer una carne nueva en aquellos huesos. De ahí que se depositen el cráneo y los huesos largos en lugares elevados o en las ramas de los árboles. Algunos pueblos tienen la costumbre de enviar el alma del animal muerto a su patria espiritual, véanse las fiestas del oso de los Ainus y los Giliacos. Existe también la costumbre de ofrecer a los seres supremos un bocado de cada animal al que se ha dado muerte, pigmeos, negritos de Filipinas, etc. O el cráneo y los huesos largos, samoyedos, etc. En algunas poblaciones sudanesas se da la costumbre de que el joven cazador que acaba de abatir su primera pieza embadurne con la sangre de ésta las paredes de una caverna.
¿Cuántas de estas creencias y de estas ceremonias pueden ser identificadas a través de los documentos arqueológicos de que disponemos? Al menos, las ofrendas de los cráneos y de los huesos largos. Nunca se insistirá lo bastante en la riqueza y la complejidad de la ideología religiosa de los pueblos cazadores, y en la imposibilidad casi total de afirmar o negar su existencia entre los paleantrópidos. Como se ha repetido ya tantas veces, las creencias y las ideas no son fosilizables. Algunos estudiosos han preferido, en consecuencia, abstenerse de decir nada sobre las ideas y las creencias de los paleantrópidos, en lugar de reconstruirlas a base de comparaciones con las civilizaciones de los cazadores. Esta posición metodológica radical no deja de resultar peligrosa. Dejar en blanco una parte enorme de la historia del espíritu humano podría llevarnos a fomentar la idea de que durante todo ese tiempo la actividad del espíritu se limitaba a la conservación y la transmisión de la tecnología. Pero semejante opinión sería no solo errónea, sino además nefasta para el conocimiento del hombre. El Homo faber era también Homo ludens, sapiens y religiosus. Puesto que no podemos reconstruir sus creencias y prácticas religiosas, debemos al menos señalar ciertas analogías susceptibles de esclarecerlas indirectamente. Página 14 de 331.